¿Qué es y para qué sirve la historia? ¿En qué consiste el trabajo del historiador? La respuesta a esta y otras preguntas hoy aquí, en Estudiante de Ciencias Sociales. No te lo pierdas. Muy buenas humanistas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy David Palacios, profesor opositor de Geografía, Historia e Historia del Arte y quiero invitaros a esta primera clase introductoria para el curso Historia cuarto de la ESO. Como panorámica, en esta clase vamos a hablar en primer lugar de los contenidos de nuestro curso, que he decidido dividir en 12 unidades didácticas o 12 temas, como queráis llamarlo. Lo he hecho así porque creo que es una distribución bastante generalizada, aunque existen múltiples formas de organizar los contenidos, por lo que no ha de extrañaros que vuestro profesor o profesora lo haya organizado de otra manera. En cualquier caso, lo que nos importa y lo fundamental es comprender la historia. Hablaremos también de las edades de la historia, definiremos la disciplina histórica y el oficio del historiador y hablaremos también de las herramientas que utiliza estos últimos, las fuentes. Y finalmente reflexionaremos sobre los usos y abusos de la historia. En este curso vamos a estudiar prácticamente en su totalidad la historia contemporánea. Arrancaremos desde el final de la Edad Moderna y bueno, hablaremos un poco más tarde de cómo se dividen las edades de la historia y qué tomamos como referencia. Ahí tenéis todos los temas, los voy a pasar deprisa. Si alguien quiere verlos todos juntos, pues que ponga el pausa y puede hacer una captura o lo que quiera porque vamos a verlos uno a uno. Y sobre todo no os preocupéis de lo que vamos a hablar ahora, que si muchos de estos contenidos no suenan es completamente normal. Y más teniendo en cuenta que en tercero de la ESO no se da historia. Entonces esto es un desglose general de la clase introductoria que trata de aportarnos una panorámica de la edad contemporánea y el final de la modernidad y dedicaremos el tiempo necesario que se requiera en cada unidad. Así que nadie se me asuste. Y bueno, empezando ya con la unidad 1, titulada La crisis del antiguo régimen. Hay que decir que el antiguo régimen es un sistema político, económico y social que existía previamente a las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, es decir, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. De ellas ya hablaremos en el segundo tema. También veremos en esta unidad las características más importantes del sistema del antiguo régimen, cómo se estructuraba la sociedad, una sociedad que además existía una minoría privilegiada. Atenderemos también en esta primera unidad a las diferentes formas de gobierno del siglo XVIII. Hablaremos del absolutismo vigente en la mayoría de Europa, hablaremos del parlamentarismo inglés y de la República de las Provincias Unidas, tras su independencia de España, de la monarquía hispánica. Hablaremos de la corriente intelectual de la Ilustración, todavía en esta primera unidad, como oposición al antiguo régimen y sin la cual nunca hubiera sido posible este cambio de sistema. Hablaremos de los principales intelectuales ilustrados, como por ejemplo Locke, Rousseau o Voltaire, y hablaremos también del despotismo ilustrado, es decir, las reformas que desempeñó la monarquía para mantenerse en el poder. Otra cuestión que trataremos en esta primera unidad, hablaremos de la Guerra de la Sucesión, que sitúa al primer Borbón al frente de la monarquía hispánica, por lo que hablaremos de los primeros Borbones y en concreto de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Y ya con Carlos IV finalizamos el tema 1 y dejamos de momento la historia de España, que ya retomaremos en el tema 4, que se titula la España del siglo XIX. Y con esto terminaríamos ya la unidad 1. ¿Qué vamos a ver en la unidad 2? Pues en la unidad 2, titulado Revoluciones liberales y nacionalismos, como podéis ver ahí, comenzamos hablando de la Revolución Americana, como decía antes, es decir, la guerra de la independencia que dio origen al nacimiento de los Estados Unidos y que supuso un referente para confeccionar el resto de naciones. En este sentido, la Revolución Americana es esencial.
Hablaremos también de la Revolución Francesa, muy importante, que fue desempeñada por la burguesía, un sector de la población no privilegiada del antiguo régimen, y que con el apoyo de los más desfavorecidos se alzó contra el sector privilegiado, que estaba compuesto por la nobleza, el clero y en eso consistió la Revolución Francesa. Hablaremos de ello con más detalle en su momento. Como heredera de la anterior, de la Revolución Francesa, hablaremos de la Europa napoleónica, que se caracteriza por el imperio de Napoleón Bonaparte, que llevó al extremo los principios de la Revolución Francesa. Y a continuación, después de la Europa napoleónica, hablaremos de la Europa de la restauración del antiguo régimen. Y ojo, cuidado, tengo que avisaros aquí un pequeño apunte, porque vamos a estudiar dos restauraciones y hay que tener cautela para no confundirlas. Esta restauración es la del antiguo régimen, la del Congreso de Viena, y que tiene lugar a partir del año 1814. Y la otra es la restauración borbónica, desempeñada por Antonio Cánovas del Castillo en el año 1876, a partir del año 1876, tras la caída de la Primera República con el golpe del general Martínez Campos. Veremos todo ello tranquilamente, como lo demás, a su debido tiempo. Bien. También en esta unidad 2 mencionaremos las oleadas revolucionarias europeas de los años 1820, 1830 y 1848 y que son reflejo de la pugna entre las viejas y las nuevas estructuras. Y finalmente terminaremos esta unidad hablando de los procesos de la unificación italiana y alemana. Muy importante esto, porque dan lugar al nacimiento de Italia y Alemania, dos naciones que hasta este momento no existían. Y con ello terminaríamos el tema 2. ¿Qué vamos a ver en el tema 3? Titulado, como veis, la revolución industrial y los cambios sociales. Pues bien, vamos a diferenciar en primer lugar entre una primera y una segunda revolución industrial. Hablaremos obligatoriamente del desarrollo de la industria textil y de la siderurgia, esta última muy relacionada con la invención del ferrocarril, ya que el ferrocarril es el invento por excelencia que propició el desarrollo comercial y el boom de la revolución industrial. O sea, muy importante la invención del ferrocarril. Hablaremos también en esta unidad 3 del éxodo rural de los campesinos, de zonas agrarias a zonas urbanas industrializadas, lo que dio lugar a una nueva clase social, el proletariado, que muy pronto tomó conciencia de formar parte de una misma clase y comenzó a luchar por sus derechos. En este sentido es imprescindible hablar del movimiento obrero y de las nuevas corrientes de pensamiento que surgieron, como son el marxismo y el anarquismo. Y bueno, con esto terminaríamos el tema 3 de la revolución industrial y llegamos ya al tema 4, continuando donde lo habíamos dejado en el tema 1, titulado La España del siglo XIX. Y bueno, este siglo no podemos entenderlo de forma aislada al resto de revoluciones liberales y se caracteriza por algunos sucesos como la denominada Guerra de la Independencia contra los franceses, que se desarrolló entre 1808 y 1814. Vamos a hablar también de la Constitución de 1812, que dio lugar al nacimiento de España como nación, ya que hasta el momento España como nación no existía, lo que había existido es una monarquía y un imperio. Es muy importante la Constitución de 1812, porque incluye principios liberales de derechos y de libertades que hasta el momento eran desconocidos. Para esta unidad 4 nos pararemos también a estudiar las guerras carlistas. Hablaremos de la gloriosa revolución, así la llamaron, de 1868 y que supuso la definitiva implantación del liberalismo en España. Será también de visita obligatoria la Primera República Española, que finalizó, como decía antes, con el golpe del general Martínez Campos y que restauró la dinastía de los Borbones en la figura de Alfonso XII, una labor que prosiguió después Cánovas del Castillo con la Constitución de 1876 y que dio lugar al sistema que conocemos como el turnismo, y que consistía en un sistema donde los dos principales partidos, el conservador y el liberal, se turnaban en el poder. Y esta centuria, el siglo XIX del tema 4, termina con el desastre de 1898, es decir, la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que fue interpretada como una gran derrota por la sociedad española. Y bueno, normalmente los historiadores coinciden en finalizar el siglo XIX en la dictadura de Primo de Rivera, un poco ya comenzado el siglo XX, no obstante, aquí vamos a tratarlo en la unidad
VIII. Así que dejamos ya el siglo XIX al finalizar el siglo, perdón, y hablaremos ya del desastre del 98 en la unidad 8. Pero que sepáis que algunos historiadores, cuando hablan de la España del siglo XIX, continúan las primeras décadas del XX porque la dinámica es la misma. Y bueno, hasta aquí sería la panorámica general del tema 4. El tema 5, titulado Imperialismo, Guerra y Revolución, perdón. Como puede extraerse del título, a grandes rasgos vamos a ver 3 cuestiones. Vamos a hablar de los grandes imperios coloniales y de la lucha por la hegemonía mundial de estos imperios, que desembocó en la Primera Guerra Mundial. Analizaremos con detalle la Gran Guerra, las causas, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, una cuestión muy importante, porque terminó por definir el mapa europeo que conocemos actualmente, o al menos la mayor parte. Y finalmente, la tercera cuestión que vamos a tratar es la Revolución Rusa, que se produjo a comienzos del siglo XX, ya que Rusia se encontraba todavía sumida en el antiguo régimen, era un lugar atrasado. El poder era absoluto y era ejercido por el zar Nicolás II. Y, como veremos, tuvo que abandonar la Primera Guerra Mundial para hacer frente a esta revolución interna. Y veremos también cómo hubo 2 facciones fundamentales, que son los bolcheviques y los mencheviques. Y hablaremos también de algunas figuras destacables, como son Lenin, Stalin o Trotsky. Y hasta aquí sería el tema 5. El tema 6, como en el caso anterior, también puede deducirse del título de qué vamos a hablar. Y en esta unidad vamos a hablar del periodo comprendido entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Comenzaremos hablando de la favorable situación de los Estados Unidos, convertida ya en potencia mundial por las armas durante la Gran Guerra. Hablaremos del surgimiento de las sociedades de consumo y de las compras a plazos, que mejoraron muy considerablemente la calidad de vida, ya que esto permitió la compra de electrodomésticos, automóviles y cosas que requieren un mayor poder adquisitivo. Pues gracias al préstamo se pudo hacer esto. Y bueno, a este periodo se le conoció como los felices años 20 y que finalizaron con el conocido crack de 1929. Llamamos crack de 1929 a la caída de la bolsa de Wall Street de los Estados Unidos y que originó la Gran Depresión de los años 30. Y es muy importante hablar del crack de 1929 porque es una de las causas del ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. El surgimiento de los totalitarismos también es una cuestión que vamos a tratar en este tema. Y hablaremos también no solo de la Italia fascista y de la Alemania nazi, sino también del régimen estalinista y de su ascenso. Y hasta aquí el tema 6. Habiendo ya estudiado el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, el tema 7 se titula, como veis, la Segunda Guerra Mundial, y hablaremos, como es evidente, de las causas, consecuencias y del desarrollo del conflicto. Veremos cómo entre las primeras causas se encuentran los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, la depresión de los años 30 y el crack de 29, como decía hace un momento, y el auge de los regímenes totalitarios. En cuanto a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente el enorme impacto social que ocasionó en torno a 60 millones de muertos y unos 3 millones de desaparecidos. Sin olvidar el Holocausto, que bueno, el Holocausto es la persecución, el internamiento en campos de concentración, ejecuciones masivas y que afectó a judíos, pero también a muchos otros colectivos como gitanos o homosexuales, por ejemplo, entre varios colectivos más. Y bueno, también hubo, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, consecuencias económicas, políticas y territoriales. Y vamos a hablar de todas ellas. Y hasta aquí el tema 7. Tema 8. España de la crisis del 98 a la Guerra Civil, lo que comentaba antes. Como ya he dicho, es muy común finalizar el siglo XIX con la dictadura de Primo de Rivera, aunque tampoco es posible comprender la dinámica del siglo XX sin el XIX. Entonces, lo que vamos a hacer es, para estudiar la Segunda República y la Guerra Civil, vamos a estudiar en este tema desde la crisis de 1898. Entonces, también vamos a estudiar en esta unidad la Segunda República, hablaremos de las reformas que se llevaron a cabo, hablaremos de la sublevación militar, que lejos de ser exitosa, fracasó, y fracasó porque de haber tenido éxito
la República hubiera caído inmediatamente, y no fue así. Se originó una cruenta guerra civil con sus nefastas consecuencias para la sociedad española, miles de muertos, un país devastado, una dictadura que se prolongó cerca de 40 años. Y bueno, con el final de la guerra terminaremos la unidad 8. Unidad 9. La Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Pues la Guerra Fría fue un estado de tensión entre dos grandes bloques que dividieron el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Un bloque encabezado por Estados Unidos y otro bloque encabezado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Guerra Fría se caracteriza precisamente por eso, por la tensión entre estos bloques, porque no hubo enfrentamientos directos, pero sí hubo una carrera de armamentos nucleares que llegó a poner en riesgo la seguridad del mundo. Entre otros episodios hablaremos de la crisis de los misiles cubanos. Y también hablaremos de las numerosas pruebas nucleares que se hicieron y que tuvieron nefastas consecuencias. Humanas también, ¿eh? Aunque no hubiera enfrentamientos directos en la Guerra Fría, sí los hubo indirectos, y esto es muy importante. Y ejemplo de ello, de apoyo en varios escenarios, son la Guerra Civil Griega, os los he puesto ahí, voy a mencionar algunos, ahí los tenéis todos en orden. Hablaremos de la Guerra Civil Griega, hablaremos de la Guerra de Corea, hablaremos de la Guerra del Yom Kippur, hablaremos de la Guerra de Vietnam y de otros escenarios que, bueno, como os digo, los tenéis ahí. Ahí tenéis el resto, que no me cabían en una diapositiva todos. Y atenderemos todos en un tema que promete ser muy intenso. Y finalizaremos el tema con la disolución de la URSS el 25 de diciembre de 1991. O sea, prácticamente antes de ayer. Tema 10. La descolonización y el tercer mundo. Este es un tema complejo y que además se suele tratar muy por encima en clase, muy por encima teniendo en cuenta el tiempo del que se dispone, de la complejidad, de que hay otros temas que quizás se les da mayor importancia. Pero bueno, como aquí no nos encorre el tiempo, pues le vamos a prestar más atención de que quizás podría dedicársele en una aula. Y bueno, ahí os he puesto los principales procesos descolonizadores y me gustaría subrayar el proceso de independencia de la India del Imperio Británico, donde cobra gran importancia la figura de Mahatma Gandhi. Yo creo que todos lo conocéis, o al menos tenéis una imagen mental. Hablaremos de los conflictos árabe-israelíes como consecuencia directa de la descolonización y de la formación del Estado de Israel, también en relación con el Imperio Británico. Otra cuestión que vamos a tratar en el tema 10, el Sáhara español y la independencia de Argelia respecto al Imperio francés. Y bueno, una cosa que también me gustaría tratar en el tema de la descolonización es Vietnam, aunque hablaremos menos de Vietnam en este tema porque Vietnam se suele tratar en el contexto de la Guerra Fría. Y con esto terminaríamos la unidad 11. La unidad 10, perdón. Comenzamos con la unidad 11. Y la unidad 11 se titula El mundo desde 1945 hasta la actualidad. Ya hemos tenido una perspectiva de lo acaecido desde 1945 hasta ahora, pero desde la perspectiva de la Guerra Fría. Ahora queremos dar otra perspectiva. Y entre los aspectos que vamos a ver en este tema, pues los más representativos os los he puesto ahí. Cabe destacar la formación de la Unión Europea, los conflictos estadounidenses y el mundo islámico, que van más allá del contexto de la Guerra Fría, pero que muchas veces se encuentran relacionados. Y bueno, terminaremos hablando de los nuevos retos y realidades de un mundo globalizado, en el que, bueno, ya sabéis que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. Por lo que, en este sentido, habrá que hablar de las nuevas potencias económicas mundiales a raíz del comercio globalizado, y hablaremos sobre todo de China. Y terminamos el tema 11. Y bueno, el tema 12, el último tema, titulado España, de la dictadura a la democracia, es un título de nuevo muy explícito. Hablaremos en primer lugar del franquismo,
Hablaremos de la represión y eliminación de los vencidos, de la política de autarquía llevada a cabo por el régimen franquista y que consistía en la autosuficiencia económica y que se tradujo en una posguerra marcada por el hambre y las cartillas de racionamiento, además de miles de exiliados que huían de la represión. Hablaremos de las reformas del régimen franquista, de la denominada democracia orgánica, que como veremos no era más que un disfraz para salir del aislamiento internacional, porque algunos países no aceptaban el régimen franquista, pero veremos que esto es muy relativo, porque la política de apaciguamiento de las potencias aliadas en momentos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial no intervinieron en la Guerra Civil Española cuando podían haber frenado al franquismo. Pero bueno, es un tema complejo y que, como el resto, veremos a su tiempo. Hablaremos también en esta última unidad del proceso de transición democrática y que, como veremos, no se produjo una ruptura con el régimen anterior, una ruptura como tal. O sea, hubo cambios, pero se mantuvieron algunas estructuras. Nos referiremos a las primeras elecciones democráticas y hablaremos de la Constitución de 1978. Hablaremos de la construcción del Estado de las Autonomías, de los gobiernos del PSOE y de la alternancia PP-PSOE años más tarde. Y finalmente terminaremos hablando de los cambios económicos y sociales de la España democrática. Ahí tenéis todo como en el resto de diapositivas. Y con ello habremos finalizado el curso y el tema. Y bueno, hasta aquí la panorámica de los contenidos de nuestro curso. Y entrando ya en materia, en concreto las edades de la historia, pues debemos pararnos a hablar en un primer momento de una división entre historia y prehistoria. Y la invención de la escritura es lo que marca esta diferencia. No vamos a hablar de las distintas divisiones de la prehistoria, ya que eso se trata en el primer ciclo de educación secundaria, pero sí de las edades que se divide la historia. Y bueno, os he puesto ahí la división, como podéis ver, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y bueno, el tránsito entre la edad antigua y la edad media viene marcado por el final del Imperio Romano de Occidente en el año 476. El tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna se define con el descubrimiento de América en 1492 y finalmente el tránsito entre la modernidad y la contemporaneidad se define por la Revolución Francesa de 1789. Estos hitos han sido seleccionados por los historiadores para establecer una periodización y tratan de aglutinar algunas características comunes de cada periodo. Por lo que nadie se tiene que pensar que uno se acuesta un día moderno y se levanta contemporáneo. Eso no es así. Estos son procesos de cambio muy complejos, a veces son más lentos, a veces son más rápidos, y han sido delimitados a posteriori por los historiadores. Me gustaría insistir en esta idea. Y con una guerra y con una batalla pues sucede lo mismo, con el nombre que se le da. Imaginaos un hipotético guerrero francés que afirma que va a luchar a la guerra de los 100 años. Pues eso no tiene sentido, el nombre se le da posteriormente. Y bueno, os he puesto aquí unas imágenes simplemente para que podáis contextualizar de un vistazo cada época. No voy a entrar a comentarlas, cada uno que pause cuando considere oportuno si quiere apreciarlas con más detenimiento. Simplemente es una contextualización visual de cada periodo, dado que no se tratan en este curso. Ahí tenéis la de la edad moderna y finalmente edad contemporánea. Y bueno, pasando ya a entender nuestra disciplina, me gustaría mencionaros a Weinberg, un investigador y profesor de didáctica de la historia, es decir, aquel que nos enseña a los profesores de historia a enseñar. Y bueno, Weinberg cuenta en uno de sus artículos una experiencia con unos alumnos de secundaria, y en concreto habla de la experiencia que tuvo con Kevin, de 16 años. Os la voy a leer porque me parece muy interesante para comprender qué es la historia. Bueno, el profesor Weinberg preguntó un día a uno de sus alumnos: ¿qué se necesita para aprender historia? A lo que Kevin respondió: una buena memoria. ¿Solo eso?, respondió el profesor. Solo memoriza los hechos y todo eso.
Conócelos fríamente y cuando tengas el examen, devuélveselo todo al profesor. A lo que Weinberg alegó, ¿y qué hay del pensamiento? ¿Tiene algo eso que ver con la historia? No. Todo es muy sencillo, las cosas pasaron hace mucho tiempo. La gente lo escribió, otros lo copiaron, lo pusieron en su libro, respondió Kevin. Bueno, Kevin no era un robot, era un niño normal, pero era de habla inglesa y aquí hemos hecho una traducción. Y lo cierto es que la opinión de Kevin es muy común, no solo en alumnos y alumnas de cuarto curso de historia, sino en la sociedad en general. ¿También vosotros creéis que la historia es una acumulación de saberes que se aprenden de memoria? ¿Para qué creéis que sirve la historia? Responderemos a esta pregunta más adelante. De momento me gustaría que dejarais vuestra opinión en los comentarios. Pero la verdad es que la historia no emerge de los árboles ni tampoco brota del suelo. Los saberes acabados que a menudo se muestran en los manuales de texto escolar son fruto de las investigaciones de los historiadores. Y como veremos a lo largo de este curso, muchos presentan discrepancias en sus conclusiones. Los historiadores recurren a distintas fuentes de información y es allí donde encuentran evidencias o pruebas que permiten construir un relato veraz, ya que la historia muchas veces está plagada de mitos e interpretaciones subjetivas. La historia, en este sentido, es una ciencia, y es una ciencia social porque sin evidencia en las fuentes no hay historia. Y es una ciencia social porque, a diferencia de las ciencias puras, como podría ser, por ejemplo, las matemáticas o la epidemiología, la historia no admite un método causa-error en sus investigaciones. Pero insisto, es necesaria una evidencia, es necesaria una prueba. No, la historia no se basa en la fe y en las creencias. Y bueno, vamos a pasar a hablar del oficio del historiador y de los procedimientos en el trabajo del historiador. En primer lugar, como podéis apreciar en la imagen, escogen el tema sobre el que se va a investigar para posteriormente buscar información en las fuentes, para lo que normalmente suelen acudir archivos. A continuación, contrastan y analizan críticamente la información obtenida en estas fuentes y a partir de ellas elaboran unas conclusiones. Y estas conclusiones pues, suelen darse a conocer en libros, conferencias, artículos científicos, diferentes métodos de divulgación. Y bueno, para comprender en qué consiste el trabajo del historiador, os voy a contar otro ejemplo de profes de didáctica que ellos mismos aplicaron con sus alumnos de secundaria para que comprendieran en qué consiste el trabajo del historiador con las fuentes. Y es el caso de los profesores Warren y Robinson. Y os lo voy a leer. Haciendo uso de la técnica del paseo mental, los profesores invitaron a sus alumnos a recordar qué habían hecho durante las últimas 24 horas. Cuando los alumnos relataron lo que habían hecho, los autores les dijeron que tenían que probarlo. Entonces, los alumnos comenzaron a hablar de todo tipo de pruebas, como testigos, recibos de papel, vídeos de vigilancia e incluso basura. Esto sirvió a Robinson y Warren como punto de partida para explicar a los alumnos que este tipo de elementos cuentan historias y constituyen precisamente lo que el historiador encuentra para reconstruir el pasado. Cuando al final de la actividad volvieron a preguntar a los alumnos qué es un historiador, las respuestas ya no fueron, y cito del artículo de los profesores, una figura histórica real o alguien que sabe de historia, sino que se refirieron al historiador como personas que buscan e investigan pruebas para desarrollar hechos e historias sobre el pasado. Esas pruebas son las evidencias obtenidas en el manejo de las fuentes, que los alumnos de Warren y Robinson definen como cosas usadas que demuestran que algo existe y que nos dan detalles o proporcionan evidencias sobre el pasado. Y bueno, es lo que nos viene a decir la prueba de Warren y Robinson, es que, pues eso, existen diferentes fuentes de información donde el historiador encuentra la evidencia. Si no puedes probar que ese relato es verídico, que sucedió así, no es historia. Bien, la explicación de Warren y Robinson nos lleva a hablar de los tipos de fuentes y cómo se clasifican. Tradicionalmente, las fuentes se han clasificado como primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que tienen lugar en el momento en el que suceden los hechos, mientras que las fuentes secundarias son posteriores a los hechos que se están narrando. Un ejemplo de fuente primaria, por ejemplo, sería una carta del rey Fernando el Católico, mientras que una fuente secundaria constituiría un posterior estudio de un historiador sobre la figura del monarca. Pero ojo, mucho cuidado,
Debemos ser cautelosos con esta catalogación, ya que en algunas ocasiones una fuente primaria puede ser secundaria y al contrario, y esto va a depender de la investigación que esté realizando el historiador. Porque un historiador no solo se sirve de fuentes primarias, sino que se ayuda de otras fuentes secundarias elaboradas a partir de estudios de otros historiadores, de investigaciones de otros historiadores. Imaginaos, por ejemplo, un historiador que escribe en época del rey Fernando el Católico. ¿Sería esto una fuente secundaria o sería una fuente primaria? Pues sería una fuente primaria, y cuando un historiador del presente escribe un libro sobre ello, ese libro es una fuente secundaria y que puede ser utilizada tanto por alumnos como por historiadores. Y bueno, hemos mencionado hasta ahora la importancia de las fuentes escritas, pero no son las únicas fuentes a las que sirven al historiador. Vamos a ver qué tipo de fuentes hay. Y bueno, como veis ahí tenemos las fuentes escritas, ya hemos estado hablando de ellas, os voy a poner algunos ejemplos, como algún ejemplo de fuente escrita son los documentos públicos, leyes, tratados privados, diarios, memorias, cartas, publicaciones literarias, obras científicas, como decía antes, ponencias, monografías, libros de historia. Esos serían algunos ejemplos de fuentes escritas. En cuanto a las fuentes orales, pues se trata de testimonios de personas que vivieron determinados hechos históricos y que suelen recogerse mediante entrevistas. Son muy comunes por razones evidentes en la historia contemporánea. Otro tipo de fuentes que encontramos, pues las fuentes materiales. Las fuentes materiales son objetos de la vida cotidiana, como pueden ser muebles, pueden ser vajillas, armas, todo tipo de ajuares, pero también construcciones como templos, iglesias, viviendas, ayuntamientos, palacios, etc. En este sentido, la arqueología es la disciplina que se encarga de estudiar los restos materiales, por lo que los estudios arqueológicos constituyen una importante herramienta para la historia y para los historiadores. Y bueno, pasando ya a las fuentes iconográficas, en esta cuestión la historia del arte es fundamental. Y hablamos de cuadros, fotografías, miniaturas en libros, imágenes en los retablos de las iglesias. Y como digo, hay que insistir en la importancia de la historia del arte para el estudio de las fuentes iconográficas, que son una fuente más. Pero es preciso añadir que junto a la percepción de la historia del arte como fuente para la historia, también está el uso de la disciplina para el estudio de los periodos artísticos y estilos en sí mismos, el estudio del arte en sí. Entonces serían esas dos variantes de la historia del arte, y aquí en historia nos va a servir sobre todo la historia del arte como recurso para entender las fuentes iconográficas. Y bueno, un ejemplo de fuente iconográfica en particular sería, dentro de nuestro temario, un cuadro de Goya durante la denominada Guerra de la Independencia, que como os comentaba antes, pues la veremos. Fuentes audiovisuales, con estas terminamos. Pues cobran sentido a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Recursos web, películas, series, programas de televisión, radio, conferencias y un largo etcétera. Hemos hablado de qué es la historia, pero todavía no hemos hablado de para qué sirve. A lo mejor alguno me dice que para nada porque los personajes ya están muertos. Bueno, aquí no vamos a echar a nadie de este canal, pero permitidme decirle que se equivoca. A lo mejor otra persona piensa que para comprender los errores del pasado, para no cometerlos en el presente. Pues esta persona está en lo cierto, aunque es un gran tópico, ya que la historia sirve para mucho más. Sirve, por ejemplo, como os he puesto ahí, para saber quiénes somos y de dónde venimos a nivel cultural. Si atendemos, por ejemplo, la enorme influencia grecolatina en nuestra sociedad actual, pues la mayor parte de nuestra cultura tiene un origen grecolatino. A nivel político, para saber quiénes somos y de dónde venimos con la historia, pues comprender las relaciones entre las diferentes casas dinásticas nos ayuda a entender el mapa geopolítico actual, como también nos ayuda, como decía antes, conocer la Primera Guerra Mundial. Pero si para algo ha de servir la historia, tanto a alumnos como a historiadores, es para el desarrollo de una actitud crítica. Y esto significa desconfiar en cierto modo de todas las fuentes. Y a ver, que se me entienda. Cuando decimos desconfiar, hay que decirlo entre comillas, porque lo que hay que hacer es evaluar cada fuente de información, contextualizarla. Es decir, ver en qué momento se escribe y quién es el autor. Porque muy a menudo
probablemente siempre, las fuentes son subjetivas, es decir, influye la opinión y la manera de ver el autor, la manera en la que el autor ve la vida, perdón. Y además, esta vida está sujeta a un contexto social del lugar y la época en la que vive. Por lo tanto, hay una enorme influencia en la fuente de la visión del autor. Y es por esta razón por la que el historiador debe ser muy crítico a la hora de analizar e interpretar cada fuente, si lo que quiere es hacer historia y no mitología. Pero aun siendo historia y esforzándose por depurar esa subjetividad, aún así existe, como decimos, un punto de subjetividad, por lo que la mayor parte de historiadores coinciden en que la objetividad absoluta, es decir, la completa ausencia de percepciones individuales del autor de la fuente, no existe. Pero que no exista la objetividad no significa que el historiador intencionalmente manipule la historia a su antojo. O sí, depende del contexto, pero ese que manipula con intencionalidad no es un historiador. Como mucho es un cronista. Veremos algunos ejemplos de manipulación de la historia, sobre todo con fines políticos, a lo largo de este curso. Perdón. La cosa es que si es intencional, si la manipulación es intencional, si la visión del autor es premeditada, no es lo mismo. Y bueno, teniendo en cuenta esto que os digo, parece que siempre hay varias versiones del mismo hecho, y así es. Si, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia, la que trataremos en el tema 2, atendemos las fuentes francesas, pues con total seguridad que ven el conflicto de una manera diferente a las fuentes españolas. Y lo mismo sucede con la Guerra Civil Española. Pero esto no significa que una vez interpretadas las fuentes, el historiador llegue a una especie de consenso entre los diferentes relatos o visiones de un mismo acontecimiento. El historiador debe tener en cuenta todas las perspectivas y en su narración o relato histórico que elabore a partir de estas conclusiones obtenidas en su investigación, como hemos estado viendo en la clase, debe tratar de aproximarse lo máximo a la realidad. Pero, insisto, la mayoría de historiadores coinciden en que la realidad absoluta no puede ser alcanzada. Y bueno, finalmente os he puesto ahí otro de los usos más comunes de la historia, que es el desarrollo de una actitud de ciudadanía democrática, y esto sobre todo guarda relación con el conocimiento de los derechos humanos, lo que ha costado conseguirlos, para preservarlos, la importancia del derecho al voto, para desarrollar una actitud responsable con el medio ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres. Pues la historia nos ayuda en cierta medida a generar una conciencia, a entender lo valioso de estos derechos y por lo tanto a respetarlos. Y bueno, espero que haya quedado claro para qué sirve la historia, sobre todo en el apartado de actitud crítica, y si alguien no lo ha entendido, estaré encantado de responder a todas vuestras preguntas. Y bueno, hasta aquí nuestra primera clase introductoria para el curso Historia Cuarto de la ESO. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros y darle like. Y nos vemos en la próxima lección correspondiente a la unidad 1, donde hablaremos de la crisis del antiguo régimen. ¡Hasta pronto!